el petróleo afecta al medio ambiente? La contaminación involucra todas las operaciones relacionadas con la explotación y transporte de hidrocarburos, que conducen inevitablemente al deterioro gradual del medio ambiente. Afecta en forma directa al suelo, el aire, el agua, la flora y la fauna. Efectos sobre el suelo. Las zonas ocupadas por pozos, baterías, playas de maniobra, piletas de purga, ductos y red camionera comprometen una gran superficie del terreno que resulta degradada. Esto se debe al desmalzado y alisado del terreno y al desplazamiento y operación de equipos pesados. Por otro lado, los derrames de petróleo y los desechos producen una alteración del sustrato original en que se implantan las especies vegetando, dejando su dejando suelos inutilizables durante años. Es decir, esto impacta al medio ambiente de forma muy, muy importante, porque cuando, cuando llega un taladro para extraer petróleo durante las carreteras o por donde rompan, o donde tengan que tumbar árboles, va a pasar demasiada cantidad de maquinaria pesada que lo que hace es afectar al suelo y esto no va a dejar haciendo que los suelos se vuelvan blanditos y de lodo y todo eso, y no deja ni que crezca pasto ni muchos menos van a crecer algún tipo de vegetación ahí. Efectos sobre el agua. En las aguas superficiales, el vertido de petróleo u otros desechos produce disminución del contenido de oxígeno aportado de sólidos y sustancias orgánicas e inorgánicas. En el caso de las aguas subterráneas, el mayor deterioro se manifiesta en un aumento de salinidad por contaminación de las napas con el agua de producción de petróleo de alto contenido salino. En efectos del aire, por lo general, conjuntamente con el petróleo producido se encuentra gas natural. La captación del gas está determinada por la relación gas-petróleo. Si este valor es alto, el gas es captado y si es bajo, es ventado y quemado por medio de antorchas. Por ejemplo, cuando se contamina el agua por petróleo, hemos visto en varios casos de noticias, como hace poco lo fue una noticia en Ecuador, que hubo un derrame de petróleo. En el momento en el que el petróleo se derrama sobre un lago o sobre un río, por así decirlo, las algas que están por debajo, el petróleo no va a dejar que la luz solar entre a las algas que quedan por debajo, porque al momento de derramarse el petróleo genera una mancha por encima y eso hace que las algas mueran. En efecto, los animales al momento de, al momento de ir a tomar agua, eh, ellos también suelen meterse al agua y bañarse, en ejemplo de las gaviotas. Y al momento de ellos hacer esto, el petróleo se les pega en las plumas como manchas y ellos intentan quitárselos y al momento de quitárselos con su pico, con su boca, ingieren grandes cantidades de petróleo, ocasionándoles la muerte. Por lo general en las aguas los más afectados son los peces y las plantas marinas, por lo que les acabo de mencionar, por la mancha que genera y no deja que la luz solar entre. Eh, en el aire, cuando en efecto el aire, como les decía, se genera también por las antorchas, al momento de nosotros quemar gasolina, todo el humo, esto abarca como lo que ya conocemos son las fábricas petroleras, eh, todas las fábricas que con el humo llegan a la atmósfera y esto hace que la atmósfera se deteriore y deteriora la atmósfera y nos pueda llegar a afectar con el oxígeno. Como les venía contando, en efecto sobre el aire, el gas natural está formado por hidrocarburos livianos y puede contener dióxido de carbono, monóxido de carbono y ácido sulfúrico. Si el gas producido contiene estos gases, se quema. Si el gas producido el dióxido de carbono se lo ventea, si bien existen reglamentaciones, el venteo y la quema de gases contaminan extensas zonas en la dirección de los vientos. Efectos sobre la fauna y la fauna. La fijación de las pasturas depende de la presencia de arbustos y matorrales, que son los más afectados por la contaminación con hidrocarburos. A su vez, estos matorrales proveen refugio y alimento a la fauna adaptada a ese medio ambiente.
Dentro de la fauna, las aves son las más afectadas por contacto directo con los con, con el petróleo. Como les había explicado anteriormente, eh, al ingerir ellos agua y el agua estar contaminada por petróleo, son, son las más afectadas por este tipo. ¿Cómo dependemos del petróleo? El petróleo es la fuente de más de un tercio de la energía mundial. Eso es más que el carbón y más el doble de las fuentes de energía nuclear, hidroeléctrica y renovable combinadas. El petróleo y el gas juntos proporcionan una cuarta parte de nuestra electricidad y la materia prima para la mayoría de los plásticos. Es decir, bien sabemos que el petróleo nos genera demasiada contaminación, pero sin el petróleo no tendríamos. Es por eso que el carbono viene siendo muy importante para nosotros. Porque el carbono, perdón, como les venía diciendo, el petróleo. Ustedes imaginan sin el petróleo los automóviles, las motos, aunque podría ser que, todo, que todos los automóviles, todos fueran eléctricos. Bueno, ni eléctricos en tal caso se podría. Entonces imaginan la dimensión del problema, la importancia que tiene el petróleo para nosotros. Bueno, continuando con la exposición, ¿qué contamina más, un coche o una vaca? Bueno, una vaca come el 10% de su peso al día. Una vaca de 500 kilogramos come 50 kilogramos de hierba al día, es decir, unas 18 toneladas al año. Eso es el equivalente de carbono, es mucho más de 120 kilogramos de metano que emite a la atmósfera. Pero hay que descontar lo que se produce de leche y lo que se produce de carne para consumo humano o para cualquier otra cosa. Lo cierto es que por muchas vueltas que demos, al final todo el carbono de hierba consumida por la vaca terminará en la atmósfera, ni más ni menos, tampoco, y de la atmósfera pasarán de nuevo a la hierba, fotosíntesis, cerrando el ciclo. En conclusión, primero, la vaca emite más gases invernadero que un coche, pero actúa igualmente como sumidero de CO2 a través de la ingesta de vegetales. Por su contribución neta al aumento de CO2 es exactamente cero. Segundo, el automóvil usa combustibles fósiles que llevaban cientos de millones de años bajo tierra. Su contribución al incremento de los niveles de CO2 es exactamente del 100%. Viviremos cientos de millones de años para poder ver el retorno al suelo. Tercero, el consumo de alimentos de carnicería evitaría una parte muy importante de, de la contaminación del planeta. Y pues por último, mi conclusión final sería que en crudo pues es que el petróleo está matando al planeta. Porque pues como en resumen, como lo que les conté, la vaca al ingerir hierba, la hierba sale, eso hace una fotosíntesis que vuelve al ciclo, como les venía contando. Más que los gases emitidos por el coche duran millones de años en volver al suelo. Entonces, pues saque sus conclusiones al ver quién está matando a quién. Cabe resaltar que si nos vamos por el lado de, de hoy en día, como muchos ganaderos están haciendo, de las talas, las tumbas, de crear predios para meter ganadería, por ese lado también la ganadería estaría afectando el problema, pero sería más por parte de nosotros los seres humanos al tumbar 50 hectáreas como para meter ganado, ya que hoy en día, por ejemplo, el Llano es uno de los departamentos del Llano, el Guaviare, que están bajo más amenaza de deforestación por tumbas, ya sea pero más que todo lo hace para ampliar sus terrenos para meter ganadería. Entonces, pues, mi conclusión final es que el petróleo está matando al planeta. Los casos más afectados por deforestación son, como les venía diciendo, el Meta, que concentra el 22.91% de la tala, seguido por el Guaviare
con el 21.17%, Caquetá con el 14.82% y Norte de Santander con el 11.0%. Le sigue Putumayo, Antioquia, Chocó, Bolívar, Bichada, Magdalena. Es decir, que casi Mete, Caquetá y Guaviare suman el 59.89% de la deforestación en el primer trimestre del 2020. La deforestación para este periodo de tiempo se acerca a las 110.000 hectáreas. Para el caso del Guaviare, la deforestación está entre las 3.931 y las 14.460 hectáreas, con 335 polígonos y con más de 100 hectáreas. Estos últimos son la prueba más viva de que la deforestación es una estrategia que responde a su gran mayoría al acaparamiento, de tierras, como nos lo advierte el IDEAM, que calcula que más del 50% corresponde a estos fines. ¿Por qué les hablé más del caso de Guaviare? Porque se supone que pues, el Guaviare, como está más centrado en la Amazonía, yo personalmente, como soy de San José del Guaviare, varias veces mis padres tienen fincas más adentro, o sea, las veredas de Guaviare. Entonces, al momento de uno pasar por varias fincas, se nota por encima la deforestación, como la tumba de árboles, se miran potreros con solo tumbas, y todo esto lo hacen con fines de para meter ganadería, para meter vacas. Entonces, de ahí también nace cómo estamos afectando al medio ambiente. No solamente por fines de negocios, olvidamos que tenemos que cuidar al medio ambiente. Sobre, eh, bueno, por otro lado, el problema de consumo de carne debe ser atacado. Se proyecta que hacia el año 2050 el aumento global en el consumo de carne y lácteos crecerá un 76 y un 65% respectivamente. Si no se reduce drásticamente este consumo, el resultado sería llegar a los límites de emisiones establecidos para 2050, según el Acuerdo de París. El consumo por cápita más alto sigue estando en América del Norte, Brasil y los Estados Unidos. En Asia está aumentando rápidamente. Si los países con excesivo consumo por cápita limitan su consumo al nivel recomendado por la Organización Mundial de la Salud, las emisiones globales de gases con efecto invernadero disminuirían un 40%. La mayoría de los países del sur del sur global tienen bajos niveles de consumo de carne y lácteos por cápita, pero su clase media urbana adopta de manera creciente las dietas estilo occidental, que incluyen un consumo excesivo de carne y de lácteos. Las compañías extranjeras productoras de alimentos, las carnes de comida rápida y los supermercados se orientan hacia los países para poder crecer. Esto quiere decir que la ganadería industrial, que es la que estamos afectando más, la que está afectando más al medio ambiente y en sí pues al cambio climático, porque sabemos para que ganadería industrial tenemos que tumbar, y como les expliqué, lo de la deforestación, y en Colombia cómo está avanzando este tema. Y se mira como en India en India es el país con menos consumo de lácteos y carne, y en este momento pues ya están dejando la ganadería mixta a pequeña escala y están comenzando con la ganadería industrial, que sería como en Colombia, con lotes de vacas masivos y todo este tema. Entonces tenemos que mirar cómo solucionar esto, porque como les dije, en el 2050 se muestra un 65% de aumento. Entonces tenemos que controlar cómo el país, como a nivel mundial, el consumo de carne. Bueno, ya hablamos por la parte de la ganadería, pero por la parte del petróleo, la prioridad del gobierno nacional en materia de hidrocarburos es el descubrimiento de nuevas reservas de crudo que permitan mantener
a futuro la autosuficiencia energética del país, para la cual desde el año 1999 se impulsaron una serie de reformas de política petrolera, contractuales, fiscales y unas regalías, por así decirlo, que han permitido la firma de más de 70 contratos de asociación y la reactivación de la actividad exploratoria del país. Estos son los referentes a los combustibles, a los combustibles, a los líquidos. El Ministerio de Minas y Energía, con el fin por tener informados a los agentes y al público en general. Bueno, esto quiere decir que Colombia en estos momentos lo que quiere es hacer más exploraciones para encontrar minas petroleras para extraer el petróleo, ya que pues lastimosamente es una de las principales entradas de nuestro país, pues es por la parte del petróleo. Entonces se imaginan el daño que esto va a causar no solo al país, sino pues, al planeta en general. Entre más escarbaciones, más taladros perforando la tierra, va a ser un impacto ambiental grande. Y lo peor es que Colombia y el país en general solo piensa a corto plazo, no están pensando a largo plazo, no piensan en las generaciones futuras como el daño que esto les va a generar. Por ejemplo, pues digámoslo así crudamente, una persona de ejemplo, el presidente de 60 años, de al 2050 no creo que todavía esté vivo y no le va a afectar lo que hizo en este gobierno, que no quiso cuidar el cambio climático ni todas las advertencias que nos dieron sobre el cambio climático. Por ejemplo, de aquí al 2050, los hijos, para el 2080, los hijos de mis hijos van a vivir toda esta contaminación, porque esto no es algo que se ve ahorita, sino pues más adelante, como van a ser volcanes activos, nieves, tempestades, huracanes, tsunamis, terremotos. Todo esto se va a deber al impacto que estamos generando en nuestro planeta. Bueno, pues a continuación les voy a mostrar un video que sucedió con la empresa, con la sociedad Petroperú, que hubo un derrame de petróleo entre el río Chirajara y otro río que conectaba, el cual fueron afectados, y se notó como en el video muestra como el río en la nada y sociedades pues de bajos recursos que viven alrededor, que la fuente de agua de ellos pues es el río, y no podían ni acercarse por el olor, y en respuesta a ello lo que dijeron las autoridades fue que no había daño al medio ambiente. Entonces pues ya vemos cómo somos tan cínicos y cómo pues el gobierno apoya todo esto solamente pues cuestiones económicas, y no pensamos en el medio ambiente. Entonces aquí los paso para que lo vean. Imasa vive una situación caótica por la contaminación ambiental que viene originando el derrame del petróleo crudo. Este hecho ocurrió el pasado 25 de enero en el caserío Villahermosa, ubicado a 10 minutos de la capital Chiriaco, y que hasta el momento no ha sido controlado. Más bien, la situación se agravó el día de ayer, 9 de febrero, al rebalsar las trampas puestas por Petroperú, debido a las fuertes lluvias ocasionadas en esta parte del país. El día de hoy,
Las aguas del río Chiriaco amanecieron cubiertas por un manto negro y espeso de petróleo crudo, causando preocupación y alarma en la población por la contaminación del agua y el fuerte olor que vienen emitiendo estos componentes tóxicos propios del petróleo crudo. En un recorrido por el río Chiriaco y Marañón, pudimos constatar la magnitud de este crimen hacia nuestra flora y fauna propia de nuestra selva. Ante este hecho, los representantes de Petroperú se aferran a la idea de que no hay contaminación. Y lo que muestran las imágenes de hoy, 10 de febrero, ¿qué cosa es? ¿Tiene acaso otro nombre este atentado contra nuestro medio ambiente? Las aguas están contaminadas, la salud de los seres humanos se ven afectadas, una flora y fauna silvestre destruida. ¿Es esto tan simple como intentan hacernos creer los funcionarios de Petroperú? Por otro lado, a 17 días de haber ocurrido este hecho, sorprende que los medios de comunicación hayan minimizado el caso, que se diga que todo está controlado. Nuestras imágenes corroboran lo contrario. El río Chiriaco está contaminado en un recorrido de aproximadamente 30 kilómetros, desde la ruptura del oleoducto hasta su desembocadura en el río Marañón, ubicado en el sector Puerto Samarén. Esto sin tomar en cuenta el recorrido contaminante que lleva el crudo en el río Marañón. Cabe mencionar que son cientos las familias que viven en las riberas de los ríos contaminados, entre ellos la capital Chiriaco y el primer puerto turístico de nuestra Amazonía, como es Imacita, que viene siendo totalmente afectado. Pedimos a las autoridades ambientales investigar y sancionar a los responsables por no haber tomado las medidas de prevención necesarias al no agilizar los trabajos de recojo del crudo, considerando que habitamos en una zona lluviosa y el cauce de las quebradas crecen inesperadamente. Bueno, una de las respuestas para contener lo que acabamos de ver en el video pues sería la contención del derrame mediante la selección de barreras de contención marinas, recogida mecánica del petróleo con aparatos llamados skimmers, almacenamiento temporal con tanques tanto de transporte como de almacenamiento en puertos, almacenamiento definitivo, bien el petróleo es tratado, eliminado o almacenado definitivamente. También la limpieza exhaustiva del espacio invadido mediante técnicas manuales y químicas no permitidas en todos los países. Esto es decir, por ejemplo, como la primera que les dije, mediante la selección de barreras de contención. Ejemplo, cuando usted pone una barrera y una malla hacia abajo, esto no deja que el petróleo pase la parte que está contaminada y la que no está contaminada. Es decir, entonces, pero lo que sucede es que en Latinoamérica no tenemos, pues, no piensan nada de eso. Esto lo utilizan más que todo en Europa y las petroleras de Europa, pero en Latinoamérica no tenemos esto. Entonces, al gobierno le gusta explotar y todo el caso, pero pues no le gusta invertir en el impacto que le hacen al ambiente. Si hubieran tenido esto en Perú, no hubiera sucedido lo que pasó. Pero pues ya sabemos como el gobierno solo piensa en el dinero y en la garantía para ellos, y no para la sociedad y no para el mundo. Como sabemos, el medio ambiente
para todos, como el 40% es consciente del daño al medio ambiente.